Tejido conjuntivo mucoso gelatinoso de guano. Se encuentra en el cordón umbilical. Tejido conjuntivo adulto común. Se distinguen en distintos subtítulos dependiendo de la proporción de la célula, fibra y sustancia fundamental que existen en cada uno de ellos. Esto se clasifica en tejido conectivo laso, que contiene más células que fibra y se localiza en la mucosa y submucosa de numerosos órganos, músculos alrededor de vasos y nervios. Tejido conectivo denso. Contiene más fibras que la célula. Se subdivide en tejido conectivo denso orientado cuando la fibra adopta una deposición regularmente paralela. Y tejido conectivo denso no orientado. Cápsula de órgano. Tejido conectivo reticular. Subtipo con predominio de fibras reticulares y constituidos en el estroma de los órganos, linfoides, hemapoyéticos y del hígado, que cumple la misión de ser un filtro mecánico. Tejido conectivo elástico. Su tipo predomina en fibras elásticas. Se organiza generalmente en nápoles. Tejido conectivo adulto especializado. Se distingue en tres tipos de tejido: tejido adiposo, tejido cartilaginoso y tejido óseo. Por su importancia histológica tenemos el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido adiposo. Tejido adiposo. La variedad se caracteriza por la predominio adiposito. Presenta las variedades en común: amarillo unilocular, el párpado y floricular. El común más frecuente de los dos está constituido por dos células adiposas que contienen una gran vacuola lipídica y triglicéridos de ácido graso libre. Cumple la función de reservar nutritiva protección mecánica, aislamiento, término de activos y secretores. El párpado multicular se limita en el ser humano en los dos primeros meses de vida postnatal en la célula adiposa. Este tejido presenta pequeñas gotas lipídicas junto con la gran cantidad de mitocondrias y crestas alargadas que poseen membrana interna y permite la producción de calor. Función del tejido adiposo multilocular. Se especializa en la producción del calor, esto a partir de la oxidación de los ácidos grasos. Adipogénesis. Los adipocitos, tanto uniloculares como multiloculares, presentan células mesenquimatosas, indiferenciales, que se encuentran en la advertencia de las venulas. A partir de esto se forman los lipoblastos iniciales. Estos lipoblastos iniciales tienen una morfología alargada como un fibroblasto. También tienen prolongaciones citoplasmáticas, un aparato de Golgi y un retículo endoplasmático bien definido. El tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso formado por células y matriz extracelular cartilaginosa con sustancia sólida y firme, constituida por fibra sustancias fundamental y agua. No presentan vasos ni nervios, ocupa un lugar intermedio entre el tejido conjuntivo y el óseo. El tejido cartilaginoso forma el feto en el niño, gran parte en el esqueleto también. En el adulto el cartílago constituye el soporte de la sangre, las tráqueas y los bronquios. Las células cartilaginosas. En el cartílago se diferencian tres tipos de células: condrogénicas, condroblastos y condrocitos. Estas células se diferencian en condroblastos, los cuales comienzan a secretar una matriz a su alrededor. Cuando este proceso se está efectuando, los condroblastos quedan atrapados en la matriz y ya se formó en un compartimiento individual y pequeño llamado laguna. Las lagunas en los condrocitos no tienen uniones entre sí, a diferencia de lo que son las lagunas óseas. Las células condrogénicas son células que se derivan de células mesenquimales y dan origen a los condroblastos. Son células secretoras por excelencia y producen activamente la matriz extracelular. Condroblastos. Los condroblastos son células redondeadas metabólicamente activas que contienen un gran núcleo con nucleolos prominentes. El citoplasma presenta un carácter basófilo con abundantes organelas implicadas en la síntesis de proteínas. Presenta mitocondrias, lípidos, glucógeno y vesículas secretoras. Aquí podemos ver lo que es un condroblasto y un condrocito. Vemos que también tiene los que son las fibrillas de colágeno tipo 2 y lo que tiene lo que es gluconectina. Y acá tenemos lo que es la matriz
intermitocondrial. Y bueno, los condrocitos, a medida que los condroblastos van segregando la matriz extracelular, los condroblastos se transforman en condrocitos, los cuales quedan alojados en unas especies o lagunas denominadas condroplasmas o condroceles. Los condrocitos son células más pequeñas que los condroblastos y son con escasa actividad metabólica. Los condrocitos presentan una forma ovoidea con un pequeño núcleo y espacio citoplasma. Fibras. En el tejido cartilaginoso existen dos tipos de fibras, que son las fibras colágenas y las elásticas. Las primeras presentan la mayor parte del componente fibriliar del tejido cartilaginoso. Sustancia fundamental. La sustancia fundamental del cartílago se compone principalmente de proteoglucanos y glucoproteínas. Los tejidos conectivos anteriormente mencionados tienen matrices semilíquidas o que también pueden ser semisólidas. Función. Es consistente y como tal constituye el esqueleto primitivo. En su mayor parte es flexible y por eso recubre las superficies articulares de los huesos para suavizar los movimientos de las articulaciones. Variedades del tejido cartilaginoso. La clasificación del cartílago se basa en los diferentes tipos y la abundancia de las fibras que lo incorporan a la matriz. En lo general se conocen tres variedades del tejido cartilaginoso, como es el cartílago hialino, el elástico y el fibrocartilaginoso. El cartílago hialino. En este tipo de cartílago se encuentran cubriendo las superficies articulares, la mayor parte de las articulaciones y los cartílagos costales, los nasales y las paredes de las vías respiratorias. En estado fresco, el cartílago hialino aparece como una masa translúcida de un color blanco azulado. El cartílago hialino carece de vasos sanguíneos, de nervios y es relativamente celular. Células. Las células cartilaginosas o condrocitos se encuentran en las lagunas de la matriz. Son grandes con un diámetro de 40 micras. Los condrocitos sufren un considerable grado de encogimiento durante la preparación técnica y por lo tanto raras veces se adaptan a la forma de las lagunas. Como hemos hablado de las células cartilaginosas, estas se dividen en las maduras, que se van a encontrar en general hacia el centro de la masa cartilaginosa. Así también tenemos el cartílago elástico. El cartílago elástico es semejante al cartílago hialino, excepto que tiene abundantes fibras elásticas en su matriz, además de muchas fibras colágenas delgadas. La matriz es amarillenta en estado fresco por la presencia de fibras elásticas. Las células del cartílago elástico presentan menor acumulación de grasa y glucógeno en las del cartílago hialino. Los cambios regresivos, principalmente la calcificación, son menos probables en el cartílago elástico que en el hialino. Este tipo de cartílago se presenta en los lugares que necesitan sostén, con flexibilidad, como es en el oído externo, la trompa faringotimpánica, la epiglotis y algunos cartílagos de la laringe. El fibrocartílago. Este tipo de cartílago se presenta donde se necesita apoyo firme o fuerza tensil. Se encuentra en los discos intervertebrales. Es el cartílago que rodea la fosa glenoidea del hombro y del acetábulo de la cadera, así como en la sínfisis del pubis. Sus células tienden a agruparse en cápsulas separadas unas de otras por gruesos haces de fibras colágenas. El cartílago se caracteriza por presentar dos tipos de crecimiento, intersticial y aposicional. El tejido óseo forma la mayor parte de los huesos de los vertebrados superiores. Está formado por células y por una matriz intercelular ósea que contiene 60% de masas minerales, 20% de agua y 20% de componentes orgánicos. La rigidez y la dureza del tejido están determinadas por la presencia de los compuestos inorgánicos o minerales, en tanto que los compuestos orgánicos y agua le confieren un sector de elasticidad y resistencia a las fracturas. La dureza del tejido óseo es menor a la de la dentina y comparable a la del cemento. Su principal componente orgánico son las fibras de colágenos que forman un armazón y refuerzo. Las sales inorgánicas encargan la dureza y rigidez al hueso incluyen fosfato de calcio en un 85%, carbonato de calcio en un 10% y pequeñas cantidades de cloruro de calcio y fluoruro de magnesio, es decir, el 5% restante. Las fibras colágenas contribuyen en gran parte a la fuerza y resistencia del hueso. En un corte longitudinal del hueso largo se pueden ver dos tipos de tejido óseo, una capa externa y una capa interna. La capa externa es formada por tejido compacto y la capa interna es formada por tejido esponjoso. En los huesos vamos a encontrar en los huesos largos una parte media llamada diáfisis y dos extremos llamados epífisis. Aquí no se puede ver los extremos. La parte interna está compuesta por tejido esponjoso y las diáfisis
las diáfisis por tejido compacto y las epífisis por tejido esponjoso. En la parte interna de las diáfisis, en su parte interna donde se encuentra este tejido compacto, vamos a encontrar una capa llamada endosteo, que es la que recubre a la médula ósea. Aquí podemos ver la médula ósea, las arterias y las venas. En sus extremos, que son las epífisis, su parte externa va a estar compuesta por tejido compacto y su parte interna por tejido esponjoso. El periósteo es una membrana, está hecho por tejido membranoso también conjuntivo, pero es la capa que recubre la parte externa del hueso. Este periósteo ayuda a que el hueso, cuando sea fracturado, pueda volver a regenerarse.